Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz. Hablemos de la dirección ahora, más allá del proyecto a lo mejor que todo el mundo te puede mencionar, de Shrek, que obviamente que en su momento cuando llegó, hoy en día, bueno, sí, Shrek, esto que lo otro. Yo veía cuando se inició Shrek y veía cómo mostraban la animación, cómo era el personaje, que era algo totalmente nuevo, algo que rompió el estereotipo del galán y el protagonista y todo, más allá de las voces que son estupendas, pero esto como muestra, pero en general, cuando te toca una dirección, ya sabemos en el caso de Norma cómo es, pero te toca una dirección en general, ¿cómo sos a la hora de encararlo, de tener que llevarlo adelante, desde que te lo dan, obviamente, hasta que buah, se termina y decís, listo, terminó, pero no como diciendo, me lo saqué de encima, obviamente, ¿no? Como diciendo, listo, terminó, me gustó, punto, seguimos. ¿Cómo es todo eso? Yo digo que el trabajo de dirección puede ser tan difícil o tan sencillo como verlo, como que el director es el primer espectador. El director es el que va a disfrutar. Yo soy el primero que me siento a disfrutar del trabajo de los compañeros. Ujú. Eh, es como una orquesta. Hay una partitura escrita porque ya está dada la actuación. Entonces tenemos ahora que interpretarla, pero en otro idioma, pero la partitura ya está puesta. Entonces viene que escojas la dotación musical apropiada. Aquí va, aquí, ¿qué dice la partitura? Que aquí van metales, pues entonces buscar metales o buscar percusiones o buscar cuerdas. Y entonces vas buscando las voces apropiadas que la pantalla te las va dando. El guión, el personaje, el trabajo actoral que ya está dado en la película, te va dando el reparto. Y entonces ya tan solo es ir eh, buscando a los compañeros y ponerlos en la posición correcta, porque a Ujú. cualquiera de ellos lo podemos destrozar poniéndolo en la posición incorrecta o peor aún podemos destrozar una película metiendo a fuerza a alguien que no iba ahí. Entonces, el trabajo de dirección es, te digo, es como ser un buen espectador y ser muy perceptivo de lo que ya está y ponerlo en otro idioma para que siga sonando la música igual, para que se creó una atmósfera, ya sea de superhéroes o romántica de violencia o dramática. Y entonces que esa misma atmósfera logremos armarla en nuestro idioma y con los elementos apropiados, buscar los elementos apropiados y ponerlos donde van y luego ir como pastoreando, ¿no? Como dirigiendo Ujú. y llevando el ritmo y que suene bien, que vaya todo a tiempo, que vaya todo en tono y, y así es como llegas a armar al final una película y, y yo quisiera algo que siempre me he propuesto, algo que siempre he querido, no quisiera, algo que siempre he querido es que ningún compañero me hable por teléfono un día y me diga, oye, vi la película en el cine que dirigiste el otro día o en la tele y yo estaba muy mal. ¿Por qué me dejaste hacer las cosas tan mal? Y yo quisiera que eso nunca sucediera y cuido mucho eso, porque cuando algo salga mal, no van a decir, Herman fue el que estuvo mal porque los dirigió mal. Van a decir, desgraciadamente, la voz que oigan, ese estuvo mal. Y se van a ir sobre mi compañero, ¿no? Entonces, yo cuido mucho que todo trate de quedar, o sea, trato que todo que quede donde debe estar para que nos dé orgullo, nos dé gusto ver un trabajo y entonces con todo el placer del mundo podamos invitar a nuestros amigos
o invitar a nuestros familiares o un pedacito de esa película, ponerlo en nuestro reel de presentación como actores, ¿no? Ujú. Eso es lo que yo procuro. Eh, Creo que la dirección, te digo, es tan difícil o tan sencilla como ser un buen espectador. Y ahora, esto te lo escuché en una entrevista y la verdad es la primera persona que se lo escucho, de cómo se hacen las cosas ahora, eso sí lo sé, pero cómo te mandan la película, que a lo mejor que no está terminada, que se ve el efecto que se le está poniendo en una caída o algo, hablabas de una película en particular, que habías trabajado vos también y demás. Eso, a la hora de la interpretación, más allá que son todos profesionales, ya están acostumbrados, pero te puede jugar en contra, te puede distraer o no. O sea, porque claramente si vos ves que está en el ambiente, que está en la selva y todo, bueno, te podés meter de una manera, pero si vos ves que no está todos esos efectos y demás, desde la total ignorancia, lo pregunto, uno piensa y dice, bueno, ¿cómo debe costar poder meterse en un ambiente así que se vean todos los hilos? O sea, ¿cómo es en ese caso, hoy en día que se hace de esta manera? Como actor debes aprender a descifrar los códigos eh, del lenguaje cinematográfico que se esté manejando en el momento que se está Ujú. manejando. Eh, Debes aprender a descifrar los tonos, o sea, el trabajar con la voz es muy interesante porque aprendes a distinguir con la pura voz la situación, ¿no? Algo que es muy, muy difícil en doblaje, que les decimos son las reacciones, ¿no? Las Sí. respiraciones. Eh, eh, no es lo mismo estar respirando en una película de comedia que en una película de drama o de terror. Y el trabajo que debe hacer el actor con su experiencia y el trabajo que te ayuda a hacer el director con el conocimiento que tiene de la película, como director recibes más información, aunque no recibas toda la imagen completa, recibes la información de cada escena, de cada personaje. Muchas veces no, pero entonces empiezas en base a la experiencia a desarrollar y a entender cómo tenemos que llegar a este punto. Por ejemplo, hay películas que hemos doblado que solo se ve el cartón del personaje, o sea, te dan el dibujo del personaje, pero no hay movimiento. Entonces ahí es donde como director apoyas al actor para decirle cómo es la personalidad del personaje, cómo se está moviendo y cómo tenemos que llegar. Hay dos medios. El normal que hacemos en doblaje es seguir la guía que traemos de audio en otro idioma. Y en otras ocasiones nos ha tocado crear el personaje. Entonces, aquí apelas a la capacidad receptiva o bien a la capacidad creativa como actor para hacer el personaje que después van a animar en relación a tu voz. Pero eso no es tan común. Lo que es muy común es recibir el personaje ya desarrollado en otro idioma y entonces aquí acompañas al actor a, a, a descubrir y a sentir cómo, cómo se interpretó para que nosotros lo podamos interpretar sin ver la imagen. A veces se ve todo el cuadro negro y solo se ve una ventanita, digamos, donde se ve la boca del personaje para que tengamos acceso a la sincronía del personaje, pero no tenemos acceso a la expresión del personaje. Esto vuelve muy difícil. Todo esto porque ha sido, porque cuidan los intereses las productoras, cuidan los intereses de su material para evitar que se los plagie, ¿no? Antes del estreno. Entonces, esto nos va complicando, pero vas desarrollando como actor tu capacidad de percepción y como director tu capacidad para ayudarles a los actores para que puedan percibir mejor
las emociones que tienen que dar y cómo lo tienen y por qué camino se tienen que ir. Eso es muy bonito de la dirección, que es una actuación pero compartida. Y Claro. entonces acompañas a los compañeros, acompañas a los actores para que se vayan por el camino que te está marcando la película, ¿no? No sé si todavía sos la labor en la ANDA de presidente de la comisión de doblaje. Ah, eso fue bonito, son cosas sindicales. Sí. No, he estado muchos años en distintos momentos. Son actividades sindicales que me interesan mucho en Ujú. esta onda de ver por los intereses de todos, ¿no? Me queda claro que si un actor tiene un valor personal, propio, artístico, fuerte y tiene él la tranquilidad de poder entrar con un empresario y mejorar su situación laboral, pues no tendrá problemas ese compañero. Pero la gran mayoría no somos así. Los actores, somos actores, no somos negociantes. Claro. Es muy fácil eh, eh, abusar de un actor laboralmente. Entonces, a mí me ha parecido como muy importante, no porque yo sea valiente, no porque yo sea cínico, me ha costado, ¿eh? Pago un precio muy caro, porque hay empresas en las que no puedo trabajar y sé perfectamente por qué no puedo trabajar, ¿no? Porque a los dueños de esas empresas no les gusta que, que, que se les pida beneficios laborales, salariales y sociales para sus trabajadores, porque eso les cuesta dinero. Finalmente, pues quieren tener una participación económica, un beneficio económico más fuerte y les afecta que haya un proceso de concientización y de peticiones para lograr mejorar, que finalmente el actor es un trabajador y entonces como trabajadores, pues debemos tener derecho a estar mejor. Ya no hablo, porque es increíble, no podemos hablar del beneficio económico que da nuestro trabajo, ¿no? Desde siempre el valor del trabajo es el plus que con el trabajo el trabajador le da a la materia prima. Entonces, debería ir de la mano el beneficio económico que produce nuestro trabajo con el beneficio económico que tenemos nosotros al recibir un salario. Algo que le digo a los empresarios, yo cuando empecé en doblaje, lo que cobraba me alcanzaba para ir al cine con mis dos hijas y mi esposa. Hoy lo que me pagas no me alcanza para ir al cine con mi esposa y mis dos hijas y comprarme un refresco y algún bocadillo para disfrutar durante la película. Ya no me alcanza para eso. Es increíble los salarios de los trabajadores actores estén tan decaídos, ¿no? Ujú. Yo, pues, no sé, trabajo y cada que trabajo para una producción importante tengo que firmar un release, que es una renuncia a mis derechos de intérprete, cosa que en este país, por lo menos en México, está prohibidísimo. O sea, en Estados Unidos sí existe el copyright y ellos venden su explotación del trabajo a posteriori, pero el derecho a mi interpretación o mis derechos de intérprete de una película, por decirte, Buscando a Nemo. Marlene, el personaje Marlene es el protagonista, ¿no? Bueno, Nemo es el protagonista, el personaje que más habla es Marlene. Sí. A mí me pagaron una sola exhibición cuando grabé la película. De ahí en fuera yo no he vuelto a recibir ningún pago por haber interpretado a Marlene en Buscando a Nemo hace 20 años. Entonces dices, bueno, no, hace 12 años, 14 años. Dices, espérame, este material se ha explotado durante muchos años en distintos Ujú. países, en distintos medios, ya sea cine, televisión, renta, aviones, camiones.
streaming, o sea, se ha explotado en distintos, y yo solo he recibido un solo pago cuando trabajé. Ok, me pagaron por haber grabado y toda la explotación de ese material, ¿por qué no se realizó? ¿Por qué no se realiza? ¿Por qué no se da? Son dos problemas distintos. Un problema es el laboral y el momento que trabajas, y otro problema es las regalías, ¿no? La explotación de tus derechos, de tu propiedad artística, y la explotación que se da a través del tiempo. Entonces, yo no me he metido mucho con esto de las regalías y de los derechos de intérprete. En lo que he participado, tratado de participar y colaborar es en todo lo que es el pago por el trabajo, el pago por la grabación, por esta primera interpretación que hacemos. No, por el plasmar nuestro trabajo en algún medio, ¿no? Ya sea cinta, discos, o como se grabe ahora o se haya grabado antes. Eso es lo que en lo que me he aplicado, en tratar de buscar la mejora de las condiciones laborales de los actores de doblaje y en general de los actores, ¿no? Participamos dentro de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, en todo, en varios aspectos, de televisión, teatro, cine, pero me he abocado más a lo que es doblaje. Y es muy triste, ¿no? Por decirte, en este 2021, perdón, las empresas de doblaje no van a dar ningún aumento salarial desde el 1 de enero. No han dado un aumento salarial porque les pegó muy duro la crisis del 2020. Sí, la crisis sanitaria que hemos vivido el mundo entero en el 2020 ha sido terrible para muchos empresarios, para muchos productores, claro, pero da la pequeña casualidad que todo lo que es medios de comunicación, eh, doblaje, por ejemplo, noticieros, deportes, han seguido activos y siguen explotando el material. Y nosotros de verdad hemos trabajado en algunos casos más que yendo a los estudios. Ahora estamos grabando en casa, dirigiendo en casa. Y de verdad, trabajamos todos los días, todo el día. Entonces dices, a ver, si el doblaje no se ha detenido, si seguimos produciendo, ¿cómo puede ser que al trabajador de actor de doblaje, y ya no te digo los ingenieros, todo el personal de las empresas de doblaje, a ninguno le dieron aumento salarial aprovechando la situación de la pandemia? Se me hace injusto totalmente, Además el totalmente dinero injusto. que tuvieron que poner muchos para Ah, poder hacerlo bueno, de su casa. o sea, hemos invertido Sí. en equipo para acondicionar, que no mandamos la misma calidad de audio que tienen en los estudios, muy cierto, ¿eh? Eso es totalmente cierto. Que los ingenieros de audio que trabajan con nosotros, ya sea a la hora de grabar o en postproducción, han hecho magia. Y de verdad, los héroes del sonido, los héroes son los ingenieros, todos los ingenieros de audio que nos graban, y desde su casa ellos me ayudan a resolver los problemas que yo pueda tener de audio aquí en mi casa. Y después, con el material que grabamos, los ingenieros de regrabación y de edición hacen magia, magia, porque la calidad de los micrófonos que tenemos en casa no es la misma, la de todos, ¿no? Cada quien ha Ujú. ido comprando el equipo que ha podido comprar. Y la calidad de la señal de Internet, de cómo nos conectamos todos, pues desgraciadamente no es lo mismo en un primer mundo que en un país que no es de primer mundo. Y Ujú. entonces padecemos que la señal no es uniforme, no es constante, tenemos muchas variaciones de señal, que nos producen ruidos a la hora de grabar. Muchos tenemos que repetirlos, corregirlos. Otros, los ingenieros de regrabación, los van quitando, ¿no? Y van editando y van quitando y quitando y quitando y limpiando. Los verdaderos, de verdad, lo digo, los verdaderos héroes de esta pandemia en doblaje, han sido los ingenieros. De verdad,
vaya un agradecimiento a todos ellos, mis compañeros ingenieros de audio, y lo mismo México que en Argentina, Chile, en Venezuela, donde estén grabando, ¿eh? Lo mismo tienen el mismito problema y lo han tenido que ir resolviendo. Han hecho un trabajo mágico todos nuestros ingenieros. No sé, son los héroes de esta situación. Pero bueno, para cerrar lo que te decía, se me hace increíble que pueda haber quien quiera abusar Ujú. de una situación tan grave como esta. Y afortunadamente, gracias a Dios, tenemos trabajo. Eso es algo muy, muy importante. No se han detenido, pero me parece inverosímil, increíble e intolerable que no pueda haber una correspondencia económica a, 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 a lo que estamos viviendo y a lo que seguimos trabajando, ¿no? Y que haya quien abuse y se quiera agarrar de esa situación para, pues, para sacar un beneficio, ¿no? Eso Ujú. no me parece sano. Aplican la ley del más grande se come al más chico. O sea, el más poderoso va. O sea, cada uno tiene sus derechos, obviamente, la empresa también, si no ganó, pero no siempre uno lo que ve en líneas generales, no siempre se da cuando hay mucho beneficio aportar más, o sea, dar más, pero cuando hay, bueno, pasa un poco con los impuestos también en cada país, cuando hay Claro, una crisis, tenemos que poner más impuestos, y pero cuando tuviste toda esta ganancia no me lo bajaste, no, porque qué sé yo, o sea, lamentablemente siempre sí, está la vivada ahí. sí, ¿no? Y eso me parece injusto, que sea la parte laboral, la Ujú. parte, los trabajadores, los que tengan que cargar con el mayor peso, ¿no? No me parece igualitario. Claro que los empresarios deben tener una situación eh, buena económicamente, un beneficio económico bueno por ser ellos los empresarios los que logran que se realice, ya sea proporcionando los medios o provocando las situaciones, consiguiendo el trabajo. Claro que deben recibir un beneficio, pero creo que debe ser equitativo para todos, ¿no? Ujú, Y exactamente. eso me ha gustado por platicar con los empresarios. Hay gente muy consciente, hay gente no tanto. Hay en general les digo a varios de ellos, eres buena persona, te quiero, pero lástima que seas empresario, amigo, porque eso no me agrada. Y pues bueno, entiendo. En algún momento tenemos que ver por las empresas. También tenemos que cuidar a las empresas. Yo tengo que cuidar con quién trabajo y si a un empresario le pido que me pague 10 pesos, no puedo ir a vender ese mismo trabajo con otro empresario por 5 pesos. Claro. Es algo que se está dando mucho en México. Entonces, mm, eso también no se vale de parte de los trabajadores. Entonces voy, bueno, es que él es mi cuate, ¿no? Pero me va a pagar la mitad. No, es mi cuate y perdóname, me tienes que pagar lo mismo que aquel empresario, porque aquel empresario está gastando y está invirtiendo en una infraestructura y no lo voy a traicionar si te apoyo a ti, que vas a ir a vender más barato el doblaje. O sea, también no se trata de romper el mercado, ¿no? Tenemos que mantener el mercado, pero finalmente pues hay leyes de mercado que son así, ¿no? Es- Pues ni modo, eso también es una lucha de empresarios, pero yo trato, en la medida de lo posible, de no apoyar a esos empresarios que venden barato en nuestro trabajo, ¿no? Entonces trato de trabajar con los empresarios que mantienen el mercado, digamos, ¿cómo se dice? Decente, ¿no? Sin dumping. Ujú, Industrialmente se le dice dumping, ¿no? sí. Entonces yo trato de mantener esa coherencia en mí. Me cuesta caro y pago un precio por tener esa actitud, ¿no? Pero pues ni modo. Creo que duermo más tranquilo y eso me da mucha satisfacción. Bueno, te saco un segundo del doblaje para después volver a entrar. Y Me encanta. me gustaría saber qué papel juega en tu vida la literatura.
Hijo, fue muy padre que tenía yo 8 o 9 años cuando terminé de leer Julio Verne. Oh, Fue así como mi primer encuentro de seguir a un escritor. Yo era muy niño, pero de ahí pude leer, pude seguir leyendo y, ¿qué te diré? Cuando entro a doblaje fue cuando empecé a dejar de leer mucho. Yo leí mucho hasta los 20 años, 18, 19, 20, 22 años, 23 años. Leí mucho. Incluso cuando entré a la universidad todavía leía bastante. Ya eh, eh, el trabajo de teatro, por ejemplo, me permitía leer mucho. Porque trabajaba durante las funciones, si eran 2 funciones, eran 4 horas, si era una función, eran 2 horas. Trabajábamos de martes a domingo y en la mañana también hacía teatro infantil. Entonces yo podía leer mucho en las mañanas, tenía mucho tiempo. En doblaje, las jornadas laborales siempre han sido de que Dios amanece a que Dios anochece. mm, Por ejemplo, ahora, ¿no? Hoy empecé a grabar a las 9 de la mañana y terminé a las 7 de la noche. Este, ah, y tengo que estar preparando material. Ahorita, por ejemplo, terminando de platicar contigo, voy a preparar un material para algo que vamos a hacer el próximo viernes. Sí, vamos a entrar a grabar el próximo viernes. Entonces, tengo que preparar para que mañana hagan pruebas de voz con algunos actores, los convoquen para hacer esas pruebas de voz. Entonces, me ha alejado mucho de la lectura, he leído muy poco ya, procuro, ¿no? De vez en cuando, ir leyendo lo que caiga en la mano y bueno, lo último que leí fue algo de Ángeles Mastreta, ujú. y tardé como 2 meses en leerlo y antes no, o sea, antes era lo más rapidito que podías y China al otro libro y al otro libro, ¿no? No, ahora sí, sí, tengo muy poco tiempo para leer y ha sido muy triste. Entonces lo que hago es lo que me va cayendo, ¿no? Eh, lo que voy encontrando o de repente hay comentarios sobre determinado, no sé, cuando murió Alfredo García Márquez, Ujú. García Márquez, no Alfredo, cuando murió García Márquez, pues saqué el libro y leí 1 o 2 capítulos y el de 100 años de soledad y lo volví a guardar, pero ya no lo leí completo, ¿no? Lo leí eso en algún momento de la preparatoria. Ah, Tristemente, estoy alejado de una disciplina de lectura ahora. Leo mucho, veo mucho material en televisión, ujú. leo muchos guiones, corrijo muchos guiones, pero siempre sobre lo que está en el trabajo, ¿no? Y es muy, muy intenso, muy arduo, pero sí es sobre lo que está en el trabajo, ¿no? Ahora te voy a preguntar algunos de tus trabajos. No te digo para que me contés puntualmente, porque es mucho, pero lo reagrupo en algunas categorías para ir mencionándolos y a ver qué podés decir del trabajo en general de lo que te ha tocado. Empiezo con la animación, la caricatura más occidental, desde Justo Bolsa, en Coraje, el perro valiente, que acá una voz muy característica, que tampoco ha aparecido mucho, que es la de Ángeles Bravo, que hacía de Muriel, y la nombro con una de las personas más lindas que he estado, fue Angeline Fernández, que era la hija de Sí, Ángeles Bravo. Después, lógicamente, Marlene en Buscando a Nemo o el alcalde de Saltadilla, aunque también lo has doblado en anime, porque con las chicas sí, superpoderosas Z ya se pasó para el otro lado, de Occidente se fue a Oriente. Pero tocan trabajos así, ¿cómo los has tomado? También en una época donde no había redes sociales, capaz que no había una devolución. Podías llegar a escuchar algo por ahí de alguna persona y demás. Pero estos trabajos que te han tocado en la animación occidental, ¿cómo han sido?
Es maravilloso porque eh, es un juego. Estás jugando con personajes. En algún momento de la vida se me afectó mucho la garganta y me decía un otorrino, es que la garganta es para hablar, no es para jugar y ustedes juegan mucho con la garganta. Están colocando arriba, abajo, mueven mucho su garganta y dice, y las cuerdas vocales no son para eso, son para hablar, son para cantar, son para cuidarlas. Y ustedes raspan, hacen garigoleos. Y bueno, es muy bonito porque puedes jugar con la actuación, ¿no? Y lo que decía al principio, buscándole la personalidad a cada personaje, entonces se vuelve muy, muy bonito porque te encuentras un personaje que lo hice muy así como muy de barrio, ¿no? Otto, el de los Simpson, Sí. o uno más profundo, que hablara más serio, ¿no? Como Wolverine, buscando a Elmer Gruñón, ¿no? Que es que es una caracterización de muchos años Ujú. que buscas tratar de igualar, ¿no? Y es algo así como gutural y con un defecto del habla, ¿no? Que no dice wabbit, dice guanejo. Y se ríe como muy raro, ¿no? Que me lo acabo de reencontrar en Space Jam, la nueva, que me dio Sí. mucho gusto poder reencontrarme con Elmer. O el viejito lindo y amable, ¿no? El de Saltadilla, el alcalde de Saltadilla, que está todo alegre. Y el viejito gruñón, ¿no? Ah, bah, bah, cállate, viejo estúpido, perro estúpido, cállate. Bah. Entonces, son como es un juego, ¿no? Y estás colocando la voz, buscándola nasal, buscándola en el pecho, buscándola en el estómago, buscándola en la garganta, buscándola en la cabeza, o sea, estás buscando por todos lados, en los dientes, ¿no? Entonces es muy bonito, porque resulta muy divertido, ¿no? Uno que estoy haciendo de se llama Grombal, creo. Ah, Gombal, Gumball, perdón, sí, el Gombal. increíble mundo de Gumball, sí. Sí, que habla todo así, como en la nube. Sí, entonces es muy divertido eso. No sé, las tortugas ninja, que fue de mis primeras pruebas de voz que hice hace muchos años en la primera versión de los dibujos animados de las tortugas ninja, buscar un cerebrito que hablaba y buscando, ¿no? Cómo se mueve el cerebro, los movimientos estos peristálticos, ¿no? Del cerebro. Y ahí que la voz. Y el otro que era malo, pero joven, ¿no? Vamos a acabar con las ninja tortugas. En cuanto des la orden, las destrozaremos. No, un momento. Entonces, eso es muy divertido, ¿no? Muy, muy bonito. Te digo, hacer este juego. El, es chistoso, ¿no? Porque de repente se acerca algún compañero y te dice, o alguna persona que no conocemos a veces, llegan a los estudios y te dicen, oiga, yo hago vocecitas, ¿eh? Cuando tengo una vocecita por ahí, y mire, yo hablo como Mario Castañeda en tal película, y hablo como René García en tal personaje, y hablo como Alfonso Obregón en tal personaje. Y te quedas pensando, hey, amigo, esa es la peor manera de saludar, de reportarte. ¿Cómo me dices eso? Si yo quiero la voz de Mario Castañeda, pues ¿qué crees? Le habla Mario. Si quiero la voz de Alfonso Obregón, pues le habla Alfonso Obregón. Si quiero a Mario Filio, pues le habla Mario Filio, así de sencillo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, están llegando a un medio, quieren buscar camino y tal vez alguien les dijo que imitando voces podían llegar a hacerlo, ¿no? Este, pero bueno, es como algo muy divertido que pasa. Eh, hacer doblajes, digo, doblar dibujos animados es muy divertido porque es estar pues buscando las caracterizaciones y dándoles personalidad, ¿no? No importa que sean dibujos animados. Algún personaje que hice hace muchos años, Tooter se llamaba, los Snorkels de Sí. Hanna-Barbera, no hablaba mi personaje, hacía puros ruidos,
Entonces le preguntaban algo, vamos, y él decía, y todo eran ruidos. Puros ruidos. Pero era hablar con ruidos, ¿no? Entonces, que es algo que en la escuela de teatro, en algún punto de las clases de teatro, pues hablas sin decir palabras, ¿no? Que es parte, es como parte de unas clases, ¿no? El decir las cosas con ruidos o decir todo con A, todo con O, todo con números, ¿no? Entonces, es cosas que te hacen reencontrarte con la academia cuando estás trabajando con algo que aprendiste a hacer allá en la escuela y entonces ya lo traes a la práctica acá, ¿no? Que es lo importante que le digo mucho a los chicos que empiezan, tienen que estudiar, porque van a tener armas, ¿no? Y armas como Ujú. esta, ¿no? Que en la escuela practicaste cómo hacer una voz nasal y cómo tener una voz de pecho y cómo lograr una voz gutural. Entonces, todo eso lo practicas en la escuela. Y cuando vienes a la vida real, ya al trabajo profesional, pues con lo que aprendiste en la escuela y con la práctica que vas a tener y con el trabajo de los directores, pues logramos hacer un excelente trabajo, ¿no? Alguna vez llega un chico y le digo, no, a ver, amigo, esto no es comedia, es farsa. Y se me quedó viendo y nunca me entendió. Y le digo, es que tienes que irte a la escuela para que por lo menos sepas cuál es la diferencia entre comedia y farsa. Entonces, es un problema, porque entonces en un atril no hay tiempo de dar clases de actuación. ¿Sí me explicó? No hay clases de dar teoría dramática de ninguna manera, ni te voy a dar análisis de personaje. O sea, todo eso ya lo tienes que, y acá lo vamos a especializar, ¿no? Acá vamos a aprender cómo explotar todas las herramientas que ya debes traer puestas. Y es muy bonito cuando llegan muchos compañeros, ¿no? Que llegan y se presentan contigo y traen un background y desde que entran, ¿no? Sabes cuando una persona pues trae algo, trae una seguridad, trae un estudio, y entonces vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ok, no sabes hacer doblaje, no, pero eres actor, sí, entonces vámonos. Ahorita vas a agarrar la onda del doblaje, maestro. Si además complementaste tu carrera de actor con algo de lo que es doblaje, que ahora en México pues hay muchas academias de doblaje, pero mi problema con esas academias es que ok, doblaje y la actuación. Claro. Mm. Entonces, es muy interesante hacer dibujos animados, es muy divertido hacer dibujos animados, es muy difícil. Sincronizar dibujos animados es dificilísimo, porque un actor live action de alguna manera te va a avisar cuando va a hablar. ¿Sí? O sea, o respiran, o mueven la ceja, o les parpadea el ojo izquierdo, como sea, de alguna manera te dicen cuando van a hablar. El dibujo animado no. El dibujo Claro. animado de repente abre la boca y de repente, pum, ya la cerró, ¿no? Entonces, ¡ah! A ver, va, otra vez. Entonces, eso es muy entretenido, es muy bonito hacer dibujos animados. Creo que es dificilísimo, pero es Bueno, muy divertido. te iba a meter en el mundo de los héroes, algunos ya nombraste, de las tortugas ninjas y demás. Y hay dos trabajos. Uno, primero voy a hablar el que había mencionado al principio, el de Wolverine. Una de las cosas que a mí me había gustado, porque era no solamente ver la caricatura y demás, que era dentro de los personajes que había, de las voces que había para cada uno de los personajes, era el que yo le notaba, más allá que era uno de los más protagonistas, que aparecía, todo lo que quieran. Pero es como que lo que le veía era, había para cada movimiento un gesto vocal. Poco se lo había escuchado, no en la entrevista que le realicé, sino en otra, a Gerardo Reyero. De él, igual, aunque levanten la ceja y todo, hacen, como que algo hay que hacer y uno al no ver lo agradece porque ya con eso solo te está diciendo lo que está haciendo. Pero había movimientos, porque Wolverine era muy vertiginoso, más el dibujo animado, pues se movía para todos lados, tenía una movilidad que en el live action no lo tenía, no lo tuvo. Entonces eran, no sé, ciertas cosas así, leves,
que le daba una realidad al personaje. Es como si no fuera una caricatura, sino es como si fuera una persona. Y más allá que a mí me gustaba, me podían gustar las películas, siempre me gustó la animación, pero era como, yo creo que una de las cosas que me llamó la atención del personaje fue eso, más allá de la rudeza, que es un antihéroe y todo, pero que tenía esa gestualidad que a lo mejor otros, no solamente en X-Men, sino en otros trabajos, no les veía o no las notaba. Y eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención y por lo cual me ha gustado ese Wolverine de esa caricatura, más allá que me gusta en general, como dije, la animación, los superhéroes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese era un punto que quería marcar, porque no es solamente ponerle voz al personaje importante, sino como lo has dicho y lo han dicho mucho, tener las herramientas para poder hacerlo cuando te toca, pero él meterte de tal manera en el personaje de poder hacer esa gestualidad. Eso es maravilloso. Pero también un personaje que me parecía totalmente odioso, pero desde lo visual, desde la voz y todo, como era el payaso de Spawn. Que una cosa que lo veía y Ah, digo, lo ya. odiaba, qué porquería. Y también una cosa, es lo que te marcaba al principio, el no notar que lo está haciendo la misma persona. Digo, ¿cómo te estás metiendo en ese personaje? Y pasamos de personajes tiernos como el del Saltadilla, a esto, esa cuestión camaleónica que pueden llegar a tener, el lograr el que uno odie al personaje no solamente por lo que hace, sino por cómo lo está diciendo. Porque si le ponen una voz dulce, aunque haga malvado, bueno, qué sé yo. Pero una cosa tanta rabia te daba que creo que tenés muchos puntos altos en tu carrera. Pero estas interpretaciones que le puedo encontrar esta sutileza, vamos a decir, es lo que a mí me gusta y me parece mágico del trabajo que pueden llegar a hacer. Es lo que te decía hace Ujú. rato. 2 puntos. Uno, dejarle algo de tu vida a cada personaje. Ponerte el personaje y no solo doblarlo, no solo decirlo, no solo actuarlo, sino hacerlo tuyo, vivirlo. Alguna vez le dije a un compañero, porque me dice, hay un curso de pantomima y lo quiero tomar, le digo, ve y tómalo. Pero para doblaje me va a servir, le digo, pero claro. Y hay compañeros que no me entienden que bailar, tomar clases de baile, les sirve para el doblaje. Ujú. No me creen que tomar una clase de pantomima te sirve para el doblaje. ¿Cómo puedes lograr hacer tuyo un personaje viviéndolo? Como decía de la gallina, caminando como el personaje, respirando como el personaje. Y cuando haces tuyo al personaje y lo estás viendo, entonces lo empiezas a vivir o lo empiezas a disfrutar. ¿Sí me explicó? Sí. Pero tienes que estar ahí. Tienes, tienes no que ir a trabajar para doblar. No, no vamos a trabajar para actuar. No, vamos a dejar un poquito de nosotros en cada cosa que hagamos. Y ahora me iría no solo al actor, me iría también al cajero del banco, al despachador de servicios o a la cajera de un supermercado, a los choferes de... Hay conductores de camiones de transporte público, de buses, hay conductores, operadores buenísimos, que te subes con ellos y te sientes seguro. Y hay otros que sientes que vas a morir en el próximo kilómetro. Eh, hay, yo he salido muy molesto de los bancos por cómo me tratan los empleados.
y otras veces he salido muy contento. Hoy salí muy contento de una ferretería que fui a comprar un accesorio para conectar la manguera. Salí muy contento porque el empleado me trató muy bien y me enseñó 4 tipos de conectores y al final me dijo, este es el que le conviene y me llevé el que me convino. Curiosamente era el que más costaba, o sea, me salió más caro, pero yo salí muy contento. ¿Sí me explicó? Entonces, cuando vas a trabajar como actor, es terrible porque tu trabajo queda nomás ahí puesto. Pero cuando vas y dejas algo de ti en cada personaje, es hermoso porque llega un día Gustavo y te dice, me acuerdo de Wolverine y me acuerdo de Spawn. Y entonces dices, te juro, te lo juro, Gustavo, ha valido la pena, ha valido la pena. ¿Sí Por... me explicó? No, no, pero Porque totalmente. A ver, también calculo, no sé si desafíos, pero uno ha nombrado a Joe Pesci en Buenos Muchachos, o poder hacer un personaje que tiene sus complicaciones, porque tiene sus debilidades también en El Padrino, o eh, también poder interpretar a un Jorge Costanza en Seinfeld, en Los Expedientes X, o un Austin Powers. O sea, Austin te vas Powers. variando para todos lados, es una montaña rusa y de vez en cuando te tocan algunas actuaciones o algunos actores, no digo que todos estos puedan llegar a ser, pero algunos actores, algunos desafíos o pequeños desafíos que no solamente en tu caso con la pasión que lo haces, sino que también cuando te exige un poquito más el personaje, calculo que también lo disfrutás de otra manera. Sí, quizá el personaje más complicado que me ha tocado doblar, Toy Ujú. Story 2, Sí. al el juguetero. Porque llora, grita, se enloquece, se talla, se frota las manos, diciendo que voy a vender algún y voy a ganar dinero, mucho dinero, y luego llora, ¿no? Y se desespera, y hace berrinche, y grita, creo que ha sido, porque eran todos los tonos del mundo, era palabra, todo, palabra, todo, palabra, todo, cambio, 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 cambio. Creo que ha sido de los trabajos, de los personajes más complicados. Otro, Joe Pesci en Arma Mortal 2 Sí. Oh, también con esta onda que hacía del, ok, 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 ok. Ah, Dios mío, qué complicación, ¿no? sí, muy Muy, muy, hipertinético en esa película. sí, claro, o sea, qué trabajo. Eh, Creo que han sido esos personajes muy complicados. Y bueno, Marlene de Buscando a Nemo ha sido, ¿cómo te diré? Cuando entras a esas producciones y vas viendo el tamaño del personaje y cómo iba desarrollándose la historia, eh, eh, cómo fui adquiriendo la conciencia y lo iba platicando con el director, oye, esto va a ser maravilloso porque es un regreso que fue algo que marcó Nemo. Buscando a Nemo, fue un como reencuentro de Disney, de la empresa productora, con sus historias de animales, de animalitos, Sí. sin extraterrestres, sin monstruos extraños, sino aquí el malo era un tiburón bueno, un tiburón arrepentido, o sea, sin cosas o sea, anormales, bueno, claro, todos los animales hablan, qué anormalidad, ¿no? Qué cosa. Pero bueno, era un reencuentro de Disney con sus fábulas familiares, ¿no? Y cuando íbamos cayendo en la cuenta decías, Dios mío, esto va a ser apoteótico y afortunadamente fue una cosa maravillosa buscando a Nemo, que ese es otro del doblar a Danny DeVito, por ejemplo, ya desde que que recibes el llamado ya no dormiste. O sea, dices, ¿quién? Danny DeVito. Ay, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué hago?
¿qué voy a hacer? Tengo que descansar, tengo que dormir bien, tengo que alimentarme, voy a cenar muy ligero, en la mañana voy a desayunar muy bien, es terrible. Así me explico, porque el compromiso es brutal, brutal. O llegas y ves en la pantalla actorazos y dices, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a trabajar en Seinfeld, Dios mío, qué emoción. O sea, de repente, eh, que cambia mucho ahora cuando llegas a un anime, ¿no? Y dices, a trabajar, voy a dirigir Bleach, cuando ya sabes que Bleach es el fenómeno Claro. en su momento era el fenómeno del anime y que ibas a tener encima todos los fans diciendo sí y no a cada cosa que se grabara, decías, Dios mío, qué compromiso, ¿no? Y eso es muy bonito, o sea, porque finalmente yo le digo a los compañeros, olvídate, o sea, sí, sí es un actorazo, claro que es una película, disfrútalo, vamos a divertirnos, vamos a dejar un poquito de ti, de tu vida y de la tri. Y cuando logramos eso, de veras es una dicha maravillosa, ¿no? Poder terminar un personaje y más una película. Cuando acabamos de terminar una película hace un mes más o menos, todavía no la estrenan. Nuestro amigo se llama la película Our Friend. Va a haber dos versiones. La nuestra es para Netflix. Este, es una película maravillosa y el doblaje o sea, es un melodrama, muy, muy bonito, un tono medio se manejó todo el tiempo, pero excelente, ¿no? Y acabamos de hacer otra serie que también se va a estrenar, que se llama Chad, un trabajo maravilloso de Cristina Hernández, muy complejo el personaje y un trabajo maravilloso. Entonces, es cuando terminas un proyecto y dices, dejamos algo nuestro aquí. Perfecto. Qué maravilloso proyecto. Y ya, ¿no? O sea, y sigamos adelante, porque el mejor proyecto va a ser el que venga, ¿no? El siguiente tiene que ser el mejor. Exacto. Ahora voy a tener oportunidad de retomar una saga que se va a reestrenar, bueno, no reestrenar, sino hay capítulos nuevos de una saga que ha sido muy controvertida, con muchos fans a favor, algunos en contra, eh, pero que cuando empezó, la primera vez que hicimos Power Rangers, me tocó trabajar, Ujú. era una producción, yo hacía uno de los malos, Splinter se llamaba, de los secretarios de la mala. Era una producción televisivamente muy básica, y hoy en día los nuevos capítulos traen una superproducción, unos super efectos, una musicalización, una realización en pantalla excelente. Entonces, hay que entrar a este juego, ¿no? Y disfrutar esto, que va a ser muy bueno. Este nuevo viaje de los Power Rangers va a ser maravilloso. Entonces, todo esto, lo que te decía hace rato, tenemos la dicha de trabajar con lo más nuevo de la producción televisiva y cinematográfica, bueno y malo, y no tan bueno y maravilloso. Entonces, esto es muy, muy bonito y muy satisfactorio. Ahora, te voy a una fibra sensible, a ver si ha sido así. Hay libros o hay personajes o cuestiones que uno conoce sin conocerlas. Y a mí me pasó cuando agarré el libro que ahora voy a mencionar, que apenas lo empecé a leer por saber cómo era al aire. No, me costó, yo no soy de emocionarme, lo puedo dominar, me caen las lágrimas, pero sigo. Ceci, no, Ceci se larga y olvídate, se empieza a emocionar, se mete tanto en el texto. Pero yo empecé a leer un fragmento del diario de Ana Frank en Paisaje Literario Mm. y casi no, creo que lo tuve que cortar. Y era un día, sola, 1 o 2 días que leí nada más. Entonces, a vos te ha tocado en esta película un personaje que justo es el padre de quienes están con la familia Frank, Sí, ahí guardándose, escondiéndose
y pasando todo en soledad. Cuando toca algo así, que uno ya sabe que es duro, que encima fue real, le pueden meter algo más, algo menos, pero uno sabe que eso pasó al actor, porque uno como espectador, y yo te digo, al haberlo leído, es como que sé qué pasó y se me llenaban los ojos de lágrimas y la angustia que tenía de lo que estaba pasando esa nena en ese momento y lo que iba a pasar. En el caso del actor, ¿pasa algo así? Más allá de las herramientas que puedan tener, lógicamente, por la profesión, de entrar y poder salir de un personaje. Pero ¿qué pasa en estos casos cuando es algo que pega tan duro? Mm, como te decía hace rato, puedes llegar a grabar, trabajar y retirarte. Y ya acabaste y ya te vas. Y no pasa nada. Eh, pero cuando entendiste el doblaje, cuando eres actor, hace algunos años estábamos doblando una película con Nancy Mackenzie y yo, Ujú. este, de niñas violentadas y niños violentados en un kinder, mm, niños de 4 o 5 años. Entonces, yo era un psicólogo y Nancy una psicóloga que teníamos que ayudar a que los niños declararan, eh, jugando era un largometraje, una película, jugando con unas muñecas y muñecos, lográbamos que los niños eh, dijeran todo lo que habían vivido. Pero cuando estábamos grabando, en esa época grabábamos juntos, o sea, todos los actores iban en el atril. En este caso, no había niño ni niña, estábamos grabando solo Nancy Mackenzie y yo, los psicólogos, pero tuvimos que detenernos varias veces porque lo que los personajes hacían, o sea, lo que pasaba en la película, que la niña decía, y aquí, y acá, y esto, y entonces pasó esto y esto, era con la muñeca, ¿no? Y entonces estábamos jugando con una muñeca. ¿Y tú qué harías? No, no, bueno, me enseñaron a hacer esto, pero esto no me gusta. Y entonces de repente no podía hablar Nancy y de repente no podía hablar yo. Y era así como de silencio en la sala, ¿no? Claro. Y era respirar, ok, vamos a retomar, sí, sí. Pero era horrible. Eh, eh, ¿Por qué? Porque sabes que era verdad, sabes que era cierto, igual que lo de Ana Frank. Pero esto es si en realidad vienes a vivir el doblaje. El doblaje Ujú. nos da la gran oportunidad de vivir los personajes y realmente no solo actuarlos, no solo grabarlos, no solo decirlos, sino vivirlos. Se puede, se puede trabajar en doblaje, ¿eh? Sí se puede hacer trabajo. Llegar, decimos despectivamente, chambear. Ujú. Se puede llegar y chambear, y grabas, trabajas, grabas, terminas, y nos vemos, adiós, y te vas al siguiente personaje y no pasa nada. O puedes llegar a abordar, puedes llegar a dejar algo de tu vida. Esa es la frase y la repito muchas veces porque es la que yo trato de usar y le digo a los compañeros, gracias por dejar algo de tu vida. Y es lo que yo trato de hacer con cada llamado, con cada personaje, con cada loop. A veces hay llamados muy breves, muy pequeños, pero son muy interesantes. Me tocó y digo el nombre porque, porque lo quiero mucho y lo admiro, René García. Hice una película hace unos 3 años, era la vida de Jesucristo, pero curiosamente nunca se veía a Jesucristo en la película. Entonces, como sea, es una película que trae un mensaje y trae la vida de un personaje que si crees o no crees en él, finalmente es un personaje complicadísimo y que pues dejó toda una, o sea, muchas cosas, mensajes, pensamientos, mil cosas rodean.
a un personaje, voy a limitarlo exclusivamente, como interpretar a Jesucristo. Entonces hablábamos toda la película de él, pero nunca se veía a Jesucristo. Al final de la película, Jesucristo decía 3 renglones. Y entonces le pedí a René que fuera, pero, o sea, vamos, no le hablé yo, sino le habla la producción y le dice, tiene un llamado con el señor Germán López, es un llamado de mínimo, chiquitito, de 6 loops, sales en 10 minutos. Y él dijo, no, no puedo. Entonces, ¿cómo que no puede? Le dijeron, no, no puede René. ¿A quién llamamos? No, no, si no es de, a ver, ¿a quién? No, 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 tiene que venir René. O sea, entonces agarré mi teléfono y le dije, a ver, René, hey, tienes que venir mañana a la hora que quieras, porque, y ya le platiqué esto que te estoy platicando. Es Jesucristo, son 3 renglones, pero tú lo tienes que decir, perdóname, o sea, no hay vuelta de hoja, amigo. Tú tienes que venir a hacerlo. Ok, Germán, mañana voy. Y sí, llegó al día siguiente, y sí lo grabó, pero entonces yo no le estaba dando trabajo, no le estaba viniendo a que grabara, a que hiciera una grabación, no, era a que viniera a dejar algo de él. Ujú. Y lo dejó, y lo hizo como tenía que ser, ¿sí me explicó? Entonces es la diferencia entre ir a trabajar e ir a derrochar talento, que es otra que les digo a mis compañeros, vamos a derrochar talento. Vamos a disfrutar esto, vamos a divertirnos. No necesariamente tiene que ser un estelar. Puede ser un personaje, pueden ser 3 frases, puede ser 3 renglones, pero son personajes, ¿no? Como se dio en la década de los 80 en cine, de los 90 en Hollywood, grababan grandes estrellas de cine, eh, pero eran el cartero, eran el taxista, eran el mesero, y los veías en las grandes producciones sentados en la mesa de atrás tomando café, y no decían nada, pero de repente veías ahí a Meryl Streep en un consultorio y ella era la enfermera que nomás entraba, tomaba la presión y se iba, pero ni cuenta te daba, ¿sí me explicó? Entonces, si vas a decir un sí de un superactor, es importantísimo, aunque sea un sí, pero tienes que entender, tienes que gustarte esto, tiene que fascinarte esto, tienes que entender la importancia del doblaje, ¿no? De participar en una película. El personaje que sea en Space Jam, la nueva versión de Space Jam, todos queremos estar en Space Jam, porque pues es un regreso de todo lo que son los personajes de Warner. Afortunadamente me toca regresar con Elmer Gruñón, pues es una maravilla, pero todos queremos estar. Entonces, de repente hay que ver la gran importancia o de la producción, o del actor, o de la historia, y no solo ir a trabajar, ir a, ir a disfrutarlo, ¿no? Ir a divertirte e ir a aportar un poquito con la esencia de cada quien, cada actor, para que entonces los personajes sean, aunque sean dibujos animados, que sean personajes vivos, personajes que se recuerden, que valga la pena hacerlos, ¿no? Continuamos con la entrevista en Talentos de Voz.